Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en el día de hoy hice una publicación que muchas de ustedes ya vieron en relación al desfile que hizo Dior de crucero en México, y evidentemente no podemos esperar algo mejor de una marca de lujo francesa, blanca, europea, colonialista, y fue un desfile pues plagado de lo que siempre ha hecho Europa muy bien, ¿no? Que ha sido explotar, robar, ejercer un extractivismo cultural, material y epistémico brutal, ¿no? Sobre muchísimos saberes y sobre muchísimas técnicas y sobre muchísimos materiales de pueblos que no son blancos no europeos, ¿no? Entonces no solamente hubo en ese desfile un robo garrafal y completamente descarado de estéticas y de técnicas, ¿no? Que ya han sido que ya salieron las denuncias de saberes textiles de pueblos indígenas de este país, que evidentemente todo suscrito también en una lógica súper estereotipada de lo que significa México, ya ustedes saben, etcétera, sino también ha sido un espacio donde el feminismo blanco ha tenido cabida y ha sido profundamente abrazado, ¿no? Y eso a mí me parece súper fuerte. Yo quiero empezar este video diciendo una precisión que quizás repito mucho, pero es necesario decirla. ¿Por qué de nuestro lado, de parte de las perras en calor, de las putas, las trabajadoras sexuales, aquellos cuerpos que nos consideramos desbordados, no humanos, no blancos, estos cuerpos que son cuerpos travestis, insuficientes, ¿no? En la blanquitud, que siempre han sido cuerpos precarios dentro del feminismo? Recuerden que no nace feminismo comunitario, ni feminismo negro, ni feminismo chicano, ni feminismo decolonial, porque está cool tener varios feminismos. Aunque yo opino que el feminismo no tiene que ser reformado, porque es una herramienta de la AMA, es la herramienta epistémica y teórica para poder justificar la opresión de la AMA en lógica universal. Y aunque yo creo que el feminismo nació moderno, blanco, burgués, nació muerto, tiene que ser abandonado, y que podemos nosotras construir teorías otras que sean anticoloniales y en consecuencia antipatriarcales, porque lo anticolonial tiene que ser por definición antipatriarcal, no sin necesariamente utilizar la nomenclatura ni los nombres de la AMA, ¿no? Pero independientemente de eso, recuerden, gente, que las indígenas, las negras, las chicanas, las putas, las fronterizadas, las desbordadas, no se inventaron otras miradas. Por ejemplo, cuando Patricia Hill Collins habla sobre el punto de vista y dice, a ver, yo quiero hablar sobre un punto de vista, y habla sobre el punto de vista de las mujeres negras, no habla de eso porque suena bonito, sino porque se encontraron de frente con un feminismo profundamente racista, profundamente fascista, profundamente colonial, ¿no? Que es este feminismo que todavía al día de hoy prolifera, ¿no? Y que está tan de moda en este país. Y esto yo lo quiero decir, y quiero, sin temor de ser repetitiva, porque creo que yo he dicho esto en varias ocasiones, es súper importante que nosotras, las perras en calor del mundo, o sea, estas carnes que son carnes de mujeres en minúscula, insuficientes, que somos perritas, que somos cucarachas, que somos negras, que somos calibanas, que hablamos mal la lengua del hombre y del amo. Ahora, es que ahorita menciono cucaracha porque en el taller en el que estaba participando la semana pasada estábamos pensando qué seríamos si no seríamos humanas, y una de las participantes mencionó que sería cucaracha, porque las cucarachas están como en esa, metiéndose, ¿no? En esas fisuras y escapando constantemente, y me parece súper interesante, y por eso traigo aquí como este ejemplo, ¿no? Retomado de ella. Pero bueno, es súper importante que nosotras, las perras en calor, las no humanas, las calibanas del mundo, también tengamos críticas contundentes y sepamos muy bien que la apuesta no es en el feminismo, y que podamos también construir proyectos antirracistas, anticoloniales, antipatriarcales, anti-heterosexistas, porque las blancas racistas están súper organizadas. ¿Y por qué estoy diciendo yo eso? Hay una agenda que es la agenda de la vindicación, siempre lo digo. La agenda de la vindicación tiene seis dimensiones: la empresa, los medios de comunicación, la academia, el Estado, la milicia, los cuerpos castrenses y las universidades, creo que es otra, ¿no? Lo que propone esta agenda de la vindicación, que es una agenda racista de las mujeres blancas, coloniales,
¿no? Culeras que hacen violencia epistémica y ontológica contra no solo los cuerpos feminizados de las mujeres en minúsculas, sino también contra otras subjetividades que no son mujeres, pero que también son violentadas, ¿no? Por este colonialismo discursivo, pensando en Chandra Mohanty de parte de este feminismo, tienen una agenda súper claro. ¿Y qué es lo que dice? Principalmente su precursora, esta racista, islamofóbica y terfa, Amelia Valcárcel. No, dice, nuestro problema ya no hay que luchar por educación, ya no hay que luchar. Fíjense qué fuerte. Para Amelia Valcárcel ya las mujeres lograron la educación. ¿Quiénes mujeres? Las blancas, privilegiadas, con clase, con poder. Y los niveles, o sea, y literalmente se supone que la educación es un derecho humano y es un derecho que no es garantizado en comunidades rurales, en pueblos, ¿no? Que la salud, y literalmente dice, ya nosotras no tenemos que estar luchando, evidentemente, para poder hacer esta construcción discursiva profundamente colonial y racista, se basa en las olas del feminismo, que ustedes saben que es una clase de genealogía colonial y blanca que niega que, por ejemplo, en el 1492 aquí habían indias como Anacaona en el Caribe, ¿no? En República Dominicana, que estaban luchando contra Colón, y la genealogía que explique el avance y la lucha de los derechos de las mujeres solamente se explica desde el cuerpo de la mujer blanca burguesa europea, y desde ahí se historiza y se dice primera ola, segunda ola, tercera ola. Entonces ellas dicen en esta agenda, dicen, ya nosotras no necesitamos Ya nosotras no necesitamos estar luchando por educación. Las mujeres se egresan incluso hasta más de las universidades que los hombres. Ya no necesitamos estar hablando de acceso a salud, etcétera, etcétera. Nuestra agenda es una agenda de números. ¡Qué fuerte! ¿Cómo podemos estar nosotras hablando de números en un mundo, por ejemplo, como este territorio, donde los megaproyectos a cielo abierto, los conflictos por tierra y territorio, el despoje territorial, los pueblos dando la vida, los feminicidios sucediendo todos los días, las desapariciones forzadas, las torturas, y todo eso le suceden a cuerpos racializados, donde los derechos más fundamentales como el acceso a la educación, la salud, la comida, el techo, no están garantizados? Es fuerte que un feminismo blanco venga a decir nuestra situación es una situación de números. ¿Por qué razón utilizan ellas esta situación de números? Porque dicen, ya nosotras ya alcanzamos eso, y ese techo ya lo topamos. Ahora necesitamos estar igualmente representadas en términos de paridad en el ejército, en la milicia, en la policía, en cada una de las instituciones que conforman el Estado, no en la academia, en los medios de comunicación, en la empresa, en los organismos internacionales. Fíjense. Pero si ustedes se dan cuenta, ahí no están las trabajadoras sexuales y las putas, ahí no están las perras en calor, ahí no están las negras, las indias, las precarizadas, ahí no están esas mujeres, gente. La que sí están ahí sola, o sea, la que pocamente están ahí, o no sé si pocamente, pero la que llegan a estar ahí son las mujeres blancas. Entonces parecería que ahora la agenda, ya no hay que luchar por tener acceso a la educación como un derecho humano y un derecho fundamental, porque ese derecho fue conquistado por las mujeres blancas. A mí me vale madres lo que suceda con las indias, con las putas, con las trans, con las negras. Ahora necesitamos, la agenda tiene que ser una agenda de números para que esas instituciones estén igualmente nutridas por el mismo número de mujeres y de hombres en ese lugar. Y es ahí, gente, donde nos damos cuenta que este feminismo no le interesa en absoluto transformar ni abolir el origen de las violencias coloniales, que son estas instituciones, pues la cárcel, pues la policía, que es un aparato represivo que desaparece, que tortura, que asesina. No quieren, o sea, no quieren eliminar el patriarcado, sino que quieren su tajada de patriarcado para ejercer el poder. Y eso me parece a mí profundamente fuerte. ¿Por qué empiezo yo con este tema cuando quiero hablar sobre el desfile de Dior en México? Porque ese es el feminismo terfo, porque acuérdense que para poder hablar, fíjense los nexos, gente, son fundamentales, son súper importantes. Fíjense los nexos. Si estamos hablando, si a nosotras nos vale madres la discusión
ontológica, la discusión epistémica, el desenganche epistémico, la descolonización del ser, si ya no queremos hablar de colonialidad del poder, del ser y del saber, si ya no queremos hablar sobre los aparatos culturales, históricos, sociales que construyen posiciones donde colocan a ciertos sujetos en lógica jerarquizante como más importantes que otros, si no queremos tener esa discusión, que es la discusión compleja para poder desmontar a esto que llamamos patriarcado blanco, a esto que llamamos racismo, y nuestra discusión es de número, eso significa que nosotros no vamos a cuestionar las instituciones presentes, no vamos a cuestionar la moda, no vamos a cuestionar las marcas de lujo, nos vamos a cuestionar el sistema empresarial que roba tierra y territorio, que desaparece ríos, que despoja pueblos, no vamos a cuestionar el Estado, no vamos a cuestionar las violencias, porque ya nosotras no tenemos esa discusión, ya nosotras no tenemos que estar hablando de esa vaina, porque nosotras tenemos que estar hablando de la paridad. Tenemos que estar hablando, estar ahí ocupando ese poder, ¿no? Y eso a mí me parece súper interesante porque México, porque fíjense, si estamos hablando de número, si ya no nos interesa cuestionar la construcción de la subjetividad hombre y mujer, si ya no nos interesa hablar sobre qué significa el patriarcado con apellido, el patriarcado blanco, si ya no nos interesa hablar sobre la construcción colonial de racismo en el mundo y lo que estamos buscando son números, ¿quiénes van a cubrir esas cuotas? Las mujeres, pero ¿cuáles mujeres? Si tú le hablas de trabas, de putas, de perras en calor, de negras, de indias, de calibanas, de fronterizas, de chicanas, si tú le hablas de esas, se le cae el sujeto político de su feminismo. Porque es tan difuso que pone en jaque la validez y la legitimidad, de ese feminismo. Entonces, ese es el feminismo que necesita fuerza, el terfismo, que necesita fuerza los discursos biologicistas de género binarios, heterosexualizantes, para poder universalizar gente, para poder universalizar en lógica terraplanista, en lógica colonialistamente discursiva, no la identidad y hablar de una situación de la mujer como si todas las mujeres viviéramos la misma situación en el mundo, como si la alemana vive la misma situación que la chiapaneca o la oaxaqueña que no pudo acceder a la escuela o lo que sea, evidentemente por un estado profundamente racista, que es el mismo estado que prefiere dejarla parir, ¿no? Frente a la maternidad, frente al hospital, porque no tiene un seguro médico, etcétera, ¿no? Entonces hablan de una condición de la mujer y es ahí donde una se tiene que preguntar, bueno, yo quiero saber de cuál mujer se está refiriendo. Entonces, ¿qué tiene que ver con todo esto, gente? Porque este feminismo que quiere representación en todas las dimensiones y que quiere estar presente en todos lados es una teoría completamente blanca que ha sido capturada. Si nuestra teoría política y nuestro movimiento político no incomoda y Dior, una marca de lujo blanca, francesa. Recuerden que las marcas de lujo construyen subjetividad, dan privilegios, dan posiciones, o sea, lo que tú llevas puesto, no cualquiera lo puede llevar puesto y eso te pone en un lugar en el mundo, ¿sabes? Entonces, si Dior habla de feminismo en el mismo contexto en que está siendo racista con comunidades y pueblos indígenas a quienes le está robando textiles y técnicas, como ya se denunciaron en este desfile de crucero en México, robó y le hizo pequeñas modificaciones. Yo por ahí en una de mis historias acabo de compartir la denuncia que se hizo, ¿no? Y eso a mí, y es una pieza que tiene un nombre, que tiene una función en una comunidad. En el mismo contexto, ahí se me cayó el arete, en el mismo contexto, gente, que están siendo profundamente racistas y están haciendo colonialismo, apropiación, explotación, ¿no? De otras, de pueblos, ¿no? Racializados, indios. En ese mismo contexto están entonces siendo feministas. Si ese movimiento, si es a ese movimiento que le estamos apostando, entonces ese movimiento tiene que ser abandonado. Tiene que ser abandonado. Y eso sin todavía hablar del performance y de la banalización del dolor y de la banalización de la violencia feminicida, de la violencia necropolítica,
de mujeres blancas que ahora su forma de ser sororas con las víctimas de feminicidio en un país del tercer mundo es poniéndose un vestido Dior, bordado seguro por una mujer precarizada.